Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a esta sesión en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Han sido 2 semanas muy interesantes, con bastante energía, con muchas cosas que han pasado eh, en el transcurso de las revisiones temáticas, la semana ministerial y demás. El día de hoy, bueno, primero mi nombre es Rosario Díaz Garavito. Yo estoy apoyando al grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del Mecanismo Regional de Participación de Sociedad Civil para América Latina y el Caribe como punto focal de este grupo, y les doy la bienvenida y les agradezco mucho por sumarse a este espacio de diálogo. La sesión de hoy se titula Diálogos, niños, niñas, adolescentes y juventudes de América Latina y el Caribe, impulsando la agenda de desarrollo sostenible. Este espacio nuevamente es organizado por el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del Mecanismo de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe. El día de hoy, no sé si ven mi pantalla, a ver. Solo denme un momento para volver a compartir mi pantalla. Parece que se miraba en blanco. Listo. Listo. El día de hoy vamos a tener la participación de personas y agentes de cambio que están realizando cosas muy importantes en su comunidad para poder acelerar el proceso de implementación de la Agenda 2030. No sé por qué, a ver, vamos a ver aquí. Aquí está, disculpen los inconvenientes técnicos. El día de hoy, durante la sesión, vamos a tener a Dana Alvarado de Levantemos Guatemala. También vamos a tener como panelista a Patricia Horna. Ella es la coordinadora regional de World Vision y viene en representación del Movimiento Mundial por la Infancia para América Latina y el Caribe. También tenemos a Teresa Alarcón, que viene desde la plataforma de derechos aquí y ahora y de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe. Y también tenemos la participación de Lisbeth Quesada, que viene de la organización Balance AC desde México. La sesión va a ser Muchísimas gracias al equipo técnico que nos vienen apoyando. Y bueno, les agradecemos a todos por participar de esta sesión. Antes de iniciar con el panel y con este diálogo, solo nosotros queremos comentarles un poco acerca de lo que es el mecanismo regional para América Latina, de participación de sociedad civil de América Latina y el Caribe. Y también comentarles un poco acerca de cómo es que nosotros venimos trabajando desde el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes. Este grupo es un espacio de participación de juventudes de diferentes grupos, de diferentes sectores, de diferentes países y organizaciones que están localizadas y que realizan incidencia en la región de América Latina y el Caribe. Nosotros pertenecemos a una estructura que es este mecanismo de participación de sociedad civil a nivel regional, que inicia en el año, cuyo proceso inicia en el 2017 con las sesiones regionales del Foro para América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible bajo los auspicios de la CEPAL, y que a partir del 2017 se genera este proceso de abogacía para tener un espacio para otros actores, para que otros actores se sumen a los procesos regionales de monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030. En el 2018, el mecanismo culmina con una propuesta desde sociedad civil que fue en realidad elevado a los estados miembros de la CEPAL, de la Comisión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
y fue adoptada, esta propuesta de mecanismo fue adoptada por estos Estados miembros, y es así como se genera este mecanismo de participación regional. Desde el grupo de representación de niñas, niños, adolescentes y juventudes, durante estos años, nosotros y nosotras y nosotros hemos venido realizando diferentes actividades. Más que todo nos enmarcamos en un proceso de abogacía, participación y poder recolectar y dar una opinión desde las juventudes en los procesos de monitoreo regional de la Agenda 2030. Y a pesar de que es un proceso nuevo y que todos, todas y todos nosotros estamos aprendiendo con el proceso, creo que este es el primer webinar que sale, que estamos organizando y que ha sido producto de este esfuerzo conjunto entre todas las personas que conforman el grupo. Con esa explicación y con esa breve introducción acerca de este grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes y de lo que venimos haciendo, yo creo que podemos iniciar ahora con nuestra sesión y dar nuevamente la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy. A Dana, a Patricia, a Teresa y a Lisbeth, que nos van a estar contando acerca de cómo ellas vienen trabajando desde los territorios, desde sus países, los procesos para impulsar la Agenda 2030 desde las juventudes y promoviendo el involucramiento de las niñas, de los niños y los adolescentes. Entonces, les doy la bienvenida, Dana, Patricia, Teresa y Lisbeth. Es un gusto tenerlas con nosotras y con nosotres y nosotros el día de hoy. ¿Cómo están todas? Creo que podemos prender nuestra cámara. Muchas gracias, Rosario. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Listo, genial. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse. Son tiempos interesantes, son tiempos complejos, pero creo que el activismo sigue ahí, el trabajo en el territorio sigue ahí. La primera pregunta que yo quería hacerles a ustedes es primero cuéntenos de qué país vienen o en qué país están trabajando con sus actividades y cuéntenos cómo se llama esta actividad, qué es lo que hacen, qué es lo que buscan. No sé si podemos empezar con Dana. Hola, mucho gusto. La verdad es que me llena de alegría estar acá. Mi nombre es Dana Alvarado, soy de Guatemala y formo parte del programa Las Niñas Lideran, que surge de Levantemos Guatemala. Realmente yo creo que es muy importante el poder tener estos espacios donde podemos dar a conocer todas esas acciones que hacemos sin importar nuestra edad, ¿verdad? Que la edad no nos limita a generar un montón de cambios que crean el impacto, ¿verdad? También no solo para nosotros, sino un impacto colectivo. Bueno, les quiero comentar que Las Niñas Lideran se centra en trabajar con niñas y adolescentes. Bueno, tiene un programa en específico que se llama Las Voces de las Adolescentes, en donde nos brindan herramientas para crear la incidencia política. Realmente es muy, muy importante para nosotras el poder crear soluciones, proponer soluciones desde la realidad que vivimos, desde el contexto en donde estamos, ¿verdad? No que otra persona nos diga cuál podría ser la solución, ¿verdad? Sino que desde lo que yo paso en mi casa, si qué necesidad es la que tengo, desde ese contexto yo pueda proponer una solución, ¿verdad? Entonces lo que se quiere a través de este proceso es el colocar, ¿verdad? El posicionar las voces de las niñas, de las adolescentes en espacios de incidencia política, en donde podamos proponer soluciones a nivel local, a nivel departamental o a nivel nacional. Entonces, realmente es un espacio en donde nos incentiva a poder analizar nuestra realidad social y a decir qué es lo que puedo hacer, qué es lo que quiero que hagan y cómo puedo hacer que mis derechos se cumplan, ¿verdad? Entonces es un gusto el poder estar acá y poder compartirles de lo que hacemos acá en Guatemala, en áreas vulnerables y en áreas rurales. Mucho gusto.
Muchísimas gracias, Dana, y qué genial que nos estés acompañando. Todas estamos en diferentes países en este momento y es muy chévere estar conectadas al mismo tiempo conversando acerca de nuestro activismo y felicitaciones por esta iniciativa. Continuamos, yo creo, ahora, gracias a ti, con Teresa. Teresa, cuéntanos de qué país vienes y cómo se llama tu iniciativa y también qué es lo que hacen con esta iniciativa. Bueno, gracias de nuevo, Rosario, y saludar, ¿no? a Dana, Liz, Patricia, a todas las compañeras que estarán en el panel y a todas las personas que se han inscrito y están ahora conectadas, ¿no? en este evento. Bueno, soy de Bolivia, hago parte con mi organización de una plataforma nacional que se llama Derechos Aquí y Ahora. Es una alianza regional y global a la vez, que está funcionando y articulada a partir de personas jóvenes de 17 organizaciones de mi país. Trabajamos de manera vinculada a otras plataformas de la región, como decía, a otras redes nacionales y regionales, como es también la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, ¿no? Nuestra apuesta y nuestra articulación es una articulación de carácter, digamos, feminista y de defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, entendiéndolos de manera integral como derechos humanos, ¿no? En ese sentido, el trabajo que realizamos, enfocando nuestro trabajo, valga la redundancia, en la participación de las personas jóvenes, tiene que ver con la lucha por el aborto libre, legal, seguro, gratuito, tiene que ver con el acceso a la educación sexual integral para las niñas, adolescentes, jóvenes, tiene que ver con los derechos de la población LGBTI y la exigibilidad también hacia los servicios de salud sexual y salud reproductiva para las personas jóvenes, ¿no? Nosotras entendemos esta lucha y esta alianza como necesaria, como urgente, como imprescindible, si lo que queremos es avanzar justamente en los objetivos de desarrollo sostenible, y como imprescindible también y necesaria para hacer frente a los diferentes obstáculos, ¿no?, a los que nos enfrentamos y que seguramente estaremos discutiendo más adelante. Muchísimas gracias, Teresa, por esta intervención. Y es increíble. Estábamos mencionando que Dana estaba en Guatemala, tú estás en Bolivia, y igual estamos conectadas. Eso es para mí súper genial, ¿no? Poder romper estas barreras de la distancia. Continuamos con Patricia. Patricia Horna, cuéntanos de qué país eres, en qué país están ustedes trabajando y cuáles son estas acciones que hoy día quieren compartir con nosotros. Y nosotras y nosotres. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar de este panel. Represento a World Vision, que es una organización que trabaja enfocada en la niñez, y al Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y Caribe, especialmente en representación del Movimiento Mundial, que es una alianza estratégica de alrededor de 20 organizaciones regionales que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos de la niñez. Estas organizaciones regionales tienen cobertura a nivel de toda América Latina y Caribe. Trabajamos en más de 30 países. El impacto es bastante amplio y nuestro centro de acción fundamentalmente es poner a la niñez al centro de la Agenda 2030 y de la implementación de los ODS, sus derechos, pero sobre todo, y luego vamos a ampliar un poco más, la consideración de los niños y niñas como parte de la sociedad civil que debe ser incluida y considerada en el proceso de la Agenda 2030, que está establecida por los principios de la Agenda 2030, y que reconozcamos a niños, niñas y adolescentes como sujetos propositivos, activos, en todo lo que implica la implementación, el monitoreo, el cumplimiento de la agenda. Para nosotros es fundamental, tenemos un plan estratégico que incluye como una acción clave los ODS, por supuesto, para nosotros es fundamental. Tenemos un grupo de trabajo que en los últimos años ha venido desarrollando acciones de promoción, de incidencia, y a nivel nacional y local, especialmente de
articulación con los propios niños, niñas y adolescentes. Bueno, por el momento luego vamos a conocer un poco más de las acciones en concreto que desarrollamos como movimiento. Muchísimas gracias, Patricia, por sumarte el día de hoy y traernos también esta perspectiva. De nosotros siempre hablamos de juventudes y bueno, es porque también es como en nuestro grupo somos pares, pero a veces también es importante considerar que las niñas, los niños y los adolescentes a veces sí necesitan de organizaciones como ustedes que ayudan a canalizar estos esfuerzos y que están trabajando para que podamos incluirles, para que podamos escucharles, porque son personas que tienen opiniones, que saben también, que pueden también contribuir, ¿verdad? Solo que a veces incluso tienen menos libertad para poder hacer oír sus voces, etcétera. Y qué bueno que nos estén acompañando y compartiendo con nosotros el trabajo que están realizando. Entonces, continuamos con nuestro panel y ahora vamos a invitar a Liz. Liz, cuéntanos qué es lo que ustedes hacen, de qué país vienes, en qué país están ustedes trabajando y generando estas acciones para contribuir con la Agenda 2030. Muchas gracias, Rosy, por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio con mujeres que tienen un trabajo muy firme y concreto con niñas, niños y adolescentes. Tenemos el trabajo en México. La organización donde trabajo se llama Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud. Somos una organización civil feminista. Trabajamos derechos sexuales y reproductivos y en específico tenemos una iniciativa que se llama el programa de adolescentes, autonomía y sexualidad. Lo que realizamos en este programa es brindar un proceso de ciudadanización a las personas adolescentes y jóvenes para que puedan ejercer sus derechos de manera efectiva y placentera. Realizamos acciones a nivel comunitario, llevamos obras de teatro cabaret a zonas urbano marginadas para que ellos puedan tener este proceso, digamos, de manera integral y de manera amigable y con un lenguaje que ellos puedan comprender. Lo hacemos de manera creativa con esta obra de teatro, nos ha funcionado bastante bien. Al final hacemos un cierre informativo en el que se les brinda información ya muy puntual de cuáles son sus derechos sexuales, cuáles son algunos de los temas que ellos necesitan conocer para hacer una realidad sus derechos, ¿no? También nos enfocamos a realizar acciones de incidencia política para que todas estas necesidades que tienen adolescentes y jóvenes sean llevadas realmente a la realidad, que no se queden solamente en un papel y que sea efectiva. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso a esta educación integral en sexualidad, que ya compartía una compañera por acá, y que creo que es muy importante también que sepan que este acceso al aborto es para todas las personas. Siempre hacemos énfasis en que las personas adolescentes son personas, necesitan también sus derechos y no necesitan de alguien más que tenga que estar tutelándolos, ¿no? Más bien es darles esta información para que ellas puedan decidir y ejercer sus derechos. Eso es donde trabajamos. Muchísimas gracias, Liz, y también gracias por compartir esto. Y es cierto, las personas adolescentes también tienen derechos, o sea, no es que son extraterrestres, son personas igual, solo que tienen diferente edad, ¿no? Y es un espacio, es un proceso en el camino de nuestra vida. Vamos a ser niños, niñas, vamos a ser adolescentes, vamos a ser juventudes. Entonces es importante considerar también los derechos de estos grupos independientemente de su edad, ¿verdad? Muchísimas gracias a las 4 por comentarnos un poco acerca de lo que vienen realizando en sus países. Y ahora la segunda pregunta es, con estos proyectos, con estas iniciativas, ¿cómo ustedes contribuyen a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, a este proceso de poder implementar o localizar la Agenda 2030? No sé si podemos empezar nuevamente con Dana. Bueno, les quiero comentar un poquito acerca de los aportes que se realizan a través de Las Niñas Lideran. Uno que es muy importante para nosotros es la apertura de espacios seguros en donde podamos aprender y nos podamos informar. Realmente la centralización de la información
es muy grande acá. Tú vives en un área rural y no sabes de tus derechos o de las leyes que te amparan, entonces es fundamental el que nosotras sepamos, ¿verdad?, qué es lo que a nosotros nos ampara. Otro aporte que yo quiero mencionar es el fortalecimiento de las capacidades de las niñas y adolescentes para que puedan seguir con su proyecto de vida, ¿verdad? Puedan identificar qué es lo que pueden hacer, qué es lo en qué pueden mejorar, ¿verdad? Y qué es lo que quieren hacer en un futuro, ¿verdad? Entonces, no limitar esa capacidad que ellas van a tener, sino que les podamos fomentar el plantearse metas, el querer hacer algo, ¿verdad? El querer superarse, el tener un objetivo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante el que las niñas estén ocupadas. Yo considero que cuando uno está ocupado, pues tiende a siempre querer generar aprendizajes, el intercambiar experiencias. Entonces, eso es clave para que una niña tenga un desarrollo digno, para que una niña tenga un desarrollo integral y pues podamos evitar muchas problemáticas que por consiguiente muchas veces vienen, ¿verdad?, a nosotros y nos afectan y nos limitan, ¿verdad? Y bueno, también uno de los aportes que es muy grande y significativo para nosotros es el poder liderar espacios de incidencia política, como ya les había comentado. Por ejemplo, acá en Guatemala se tuvo un esfuerzo muy grande a través de una alianza en donde pudimos crear el decreto 13/2017, en donde habla acerca de la minoría de edad para contraer matrimonio. Acá las niñas se casaban desde los 14 años y los niños desde los 16 años. Entonces, realmente era una etapa donde uno lo que quiere es, no sé, jugar, educarse, ¿verdad? Tener otro tipo de capacitación, pero gracias a todas esas acciones que hicimos juntas, pues pudimos cambiar el Código Civil y ahora la minoría de edad para contraer matrimonio son los 18 años. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver cómo es que nosotras podemos también capacitarnos y crear muchos cambios, ¿verdad? En base a lo que tú mencionabas de cómo podríamos o cómo estamos aportando a los ODS, es también es el generar muchos espacios donde podamos crecer, ¿verdad? Donde podamos decir qué es lo que tú quieres sin importar tu género, ¿verdad? Acá se trabaja mucho con los roles de género. Realmente la figura patriarcal está mucho tiempo, entonces la niña debe estar en casa y no en la escuela, ¿verdad? Entonces realmente se trabaja mucho con eso, en que tú puedas hacer todo conforme a tu edad, ¿verdad? Que tú puedas estar en un constante crecimiento de aprendizaje. Entonces es algo a lo que yo podría aportar y gracias. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Problemas técnicos, todos aprendemos. Yo decía, muchas gracias por compartir y qué genial escucharte y ver que esta incidencia en el territorio ha podido concluir en un dispositivo normativo que protege a las niñas, que les da la oportunidad de poder seguir estudiando, de que ellas puedan de alguna manera capacitarse y luego poder definir su destino, ¿verdad? Eso me parece genial y creo que eso contribuye mucho con este camino a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la región, el ODS 5, el tema de igualdad de género, pero también el ODS 16, ¿no? Que habla de la participación de las personas y la participación política de las mujeres jóvenes, de las juventudes, de los adolescentes, es parte de este proceso. Entonces, me alegra mucho el escucharte y saber de las contribuciones que están trabajando desde Guatemala. Entonces, pasamos a la siguiente panelista. Teresa, cuéntanos con el proyecto que ustedes vienen realizando, cómo se van generando, cuáles son estas contribuciones que están generando para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en la región.
Bueno, pues contarte que tenemos como 3 lineamientos estratégicos de acción a partir de los cuales estamos generando algunas actividades en nuestro país y también en alianza, bueno, con algunas organizaciones, redes regionales, ¿no? Tiene que ver con la creación de espacios, ¿no? Para las personas jóvenes, para esta participación significativa de las personas jóvenes, con los procesos de fortalecimiento de capacidades y también con las acciones relacionadas y las estrategias relacionadas a la incidencia política, ¿no? A nivel nacional, regional e internacional. Ha sido realmente un espacio bastante interesante de mucho crecimiento, ¿no? Para las personas jóvenes que hacemos parte de esta plataforma. Nos ha posibilitado desarrollar muchas capacidades en relación a procesos regionales e internacionales relacionadas a derechos humanos, no solo la Agenda 2030, pero sí la Agenda 2030 como esta cosa más integral, ¿no? De las múltiples agendas relacionadas a derechos humanos, ¿no? En ese sentido hemos participado elaborando, por ejemplo, informes alternativos nacionales, y en espacios también de debate de sociedad civil con representantes de gobiernos, ¿no? Me parece fundamental también apuntar el trabajo que se ha desarrollado a nivel local, ¿no? A través de iniciativas locales y nacionales en relación a normativas que son favorables, ¿no? A los derechos de las mujeres, de las niñas, adolescentes, de las personas jóvenes y de la población LGBTI, ¿no? También por ahí vale la pena, ¿no? Comentar lo importante que es este año para nosotras, para las mujeres jóvenes feministas, también en relación a los 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y de la Plataforma de Acción de Beijing, que sin duda es la agenda más progresista en términos de compromisos para lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, desde los gobiernos, pero también como un instrumento importante de exigibilidad para la sociedad civil, para los colectivos, los movimientos de mujeres, ¿no? Y sobre todo también haciendo énfasis que en estos 25 años lamentablemente no existe un país que haya cumplido, ¿no? Con el objetivo de igualdad y empoderamiento de las mujeres, ¿no? Me parece que Beijing es un documento clave cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de la Agenda 2030, ¿no? Sobre todo justamente en el objetivo número 5, pero entendiendo la igualdad y el empoderamiento de las mujeres también como un objetivo transversal al cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, si bien se puede reconocer avances relacionados, por ejemplo, al acceso a la educación, a los derechos laborales, también es necesario pensar en las múltiples barreras que impiden lograr la igualdad, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y que, bueno, se hacen evidentes en situaciones, por ejemplo, de crisis, ¿no? Como la que vivimos actualmente, en situaciones, por ejemplo, de la crisis relacionada al cambio climático, a los conflictos sociales, en los que evidentemente las mujeres, las niñas, las jóvenes, vivimos de manera muy diferente y nos impacta de manera muy diferente, ¿no? Sumado a otras problemáticas de violencia, feminicidio, explotación sexual, trata y tráfico, tantas vivencias tan diversas y tan desgarradoras, ¿no? Que viven cotidianamente las mujeres y sobre todo las mujeres de regiones como la nuestra, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se enmarca justamente en eso. Creemos también que es fundamental la articulación y la alianza, ¿no? La apuesta permanente de las organizaciones que hacemos parte de estas plataformas y de los vínculos que existen con otras redes también se basa justamente en el sostenimiento de esas alianzas, en el fortalecimiento de esas alianzas, también para poder ser posibles de generar análisis más interseccionales, ¿no? Que hacen posible abarcar y desarrollar estrategias de incidencia y de lucha más reales y más abarcadoras y más solidarias y sororas, ¿no? Entre todas, todos. Eso podría aportar. Muchísimas gracias, Teresa, por compartir con nosotros esta información y como tú mencionas, ¿no? Cómo nosotros debemos considerar que el trabajo por la igualdad de género
y la equidad de género tiene que ser un tema transversal, ¿no? No puede ser un tema isolado que se trabaje aparte, sino que necesitamos que esta transversalidad abarque en todos los sectores de nuestros países, en todas las esferas, porque si hablamos de educación, si hablamos de salud, si hablamos de acceso a la tecnología, si hablamos de diferentes temáticas, siempre vamos a encontrar muchas brechas para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres jóvenes, y qué bueno que ustedes estén trabajando para involucrar a más juventudes y adolescentes políticamente en este proceso, ¿no? En la toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas en los territorios. Muchísimas gracias por tu intervención y también felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Listo, entonces la siguiente, vamos a realizar la misma pregunta a Patricia. Pati, cuéntanos entonces, ¿cuáles son los aportes del trabajo que ustedes vienen realizando para la consecución de la Agenda 2030, para el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible, que a veces los vemos un poco, que los hemos visto de repente un poco alejarse con esta pandemia del COVID-19? Hemos visto el tema de que en muchos casos la violencia para las juventudes, para la niñez, para la adolescencia ha incrementado. Cuéntanos cómo ustedes vienen contribuyendo en este proceso de alcanzar los ODS. Sí, gracias, Rosario. La primera cosa es, quisiera precisar el espíritu del movimiento, ¿no? Tiene al centro promoción, defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y nuestro trabajo es por los niños y con los niños. Queremos precisar que es un trabajo articulado con muchas organizaciones de niños, niñas y adolescentes que nos acompañan, con quienes articulamos la incidencia para el cumplimiento de sus derechos. Bueno, en esa línea y en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando la Agenda 2030 y los ODS empiezan su implementación, una primera constatación que tenemos es que no incluía a los niños, niñas y adolescentes. O sea, el espíritu de la agenda de no dejar a nadie atrás tenía un vacío, empezando porque para que alguien conozca o para que alguien se apropie de un derecho, tiene que conocerlo. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer es cómo sacar los ODS y la agenda, que está en un lenguaje para adultos, que son formatos de Naciones Unidas, ¿no? Para los estados, en una versión o en un material amigable que fuera, además, de acceso para niños y niñas. Y nosotros trabajamos lo que quizás muchos de ustedes conocen, que se llama El Mundo que Queremos, que es una versión amigable y que en ese momento fue pionera. Actualmente está traducida a más de 20 idiomas, incluso en idiomas locales, y es una herramienta que muchas organizaciones de adolescentes, de niños y también de comunitarios lo utilizan para conocer y acercarse. Creo que eso ha sido uno de los logros relevantes en concreto, que es hacer vivo y acercar la agenda a niños y niñas. Nosotros somos una alianza que además tiene una agenda de incidencia. Y con esta agenda de incidencia, además, hemos participado activamente en estos últimos años, y somos parte por eso de esta plataforma, para incluir la sociedad civil, particular, o sea, la sociedad civil. Nuevamente, la sociedad civil, especialmente de organizaciones que tienen que ver con los derechos de la niñez, ha sido relegada en muchos casos, y ha sido una lucha permanente de poner a los niños y poner las organizaciones en los espacios de sociedad civil, y con eso estamos trabajando no solamente a nivel regional en el mecanismo que tenemos, sino también en los niveles nacionales, y lo hemos hecho articulados a los informes nacionales voluntarios, alcanzando herramientas de incidencia que son recomendaciones que cada año hemos, a través de nuestros aliados estratégicos, a través de los integrantes del movimiento, promovido en cada país, que articulado a los objetivos que se han priorizado cada año en los informes voluntarios, para poder movilizar esos informes nacionales y que realmente incluyan
la situación de la niñez y la voz de la niñez. Muchos informes nacionales no presentaban en los primeros años cifras o alusiones específicas a la situación de la niñez, porque habían otros espacios, habían otros sectores que estaban priorizados. Entonces, ese es un segundo punto, cómo articular una agenda global en un movimiento regional con la concreción en el nivel nacional, especialmente en los informes nacionales voluntarios. En la priorización de objetivos de cada año, por ejemplo, hay un punto de agenda del movimiento que es la protección contra todas formas de violencia. En concreto, uno de los indicadores del 16.2 es la prohibición del castigo físico y humillante. Y en América Latina hemos impulsado la agenda. Tenemos muchos países que han prohibido ya explícitamente el castigo como una forma de crianza, porque estaba no penalizada, por ejemplo, para plantear un punto en concreto. Y en este momento la pandemia nos toma en una situación en que muchos retrocesos van a empezar a darse. Nos va a tocar retomar, impulsar, especialmente en otros temas que ahora vamos a compartir. También hemos incursionado en los espacios globales y regionales, como el High Level Political Forum, que es en el que estamos ahora, como los procesos regionales, poniendo también los temas de niñez, porque muchos eventos paralelos, inicialmente en los procesos regionales, cuando uno miraba los eventos y checaba, ¿verdad, Rosario? Lo hemos visto juntas, muchas veces no se incluía ni temática de adolescencia, niñez, y eran otros temas empresariales, bueno, medioambientales y está bien, pero la situación de la niñez no estaba presente y nuestro rol como 20 organizaciones regionales en un espacio regional de ODS es posicionar la necesidad de mirar a niños y niñas. ¿Por qué? Porque hay mucho vacío en los gobiernos de América Latina, por ejemplo, de sistemas de estadística para indicadores especialmente relacionados con niñez, ¿no? Y si no hay estadísticas, si no hay cifras, no es posible monitorear con pertinencia. Uno de los temas. Cada año estamos mirando qué es lo que piden los informes nacionales y viendo ahí cuáles son los vacíos que hay que cubrir e impulsar a través de coaliciones que existen en cada país, articulados con el grupo especial que tenemos dentro del movimiento, que es el grupo de ODS. Y, por supuesto, incluir la participación de niños y niñas. Estoy de acuerdo con todas las compañeras. La voz de los niños y niñas debe ser escuchada desde ellos mismos. Nosotros hemos, en estos años que fueron los procesos presenciales en el High Level Political Forum, participado en asocio con niños, niñas y adolescentes. Hemos impulsado la participación física, la presencia, porque es ellos que tienen que poner su voz. Hay una complejidad en tener a niños y niñas en los pasillos de Naciones Unidas, hay una serie de retos en términos protocolares, pero está bien, nosotros los asumimos, los hemos apoyado, los hemos impulsado y creemos que tenemos que seguir poniendo a niños y niñas con su propia voz en estos espacios. Somos nuestros socios, pero ellos efectivamente son empoderados, tienen la suficiente capacidad de decir qué es lo que piensan y qué es lo que proponen. Bueno, por ahí. Muchísimas gracias, Patricia, por este mensaje tan fuerte. Y es cierto, en estos años, bueno, desde que inició la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, o desde que empezó a tomar vigencia, que fue en enero del 2016, hemos tenido ya con 5 foros políticos de alto nivel, que son estos espacios donde se monitorea anualmente los avances de la Agenda 2030 y donde los países presentan o tienen la oportunidad de presentar sus reportes voluntarios nacionales, que son prácticamente un informe donde ellos dicen cómo vienen implementando la Agenda 2030 en sus países, qué es lo que han alcanzado y demás. Y es cierto, muchos de ellos, porque casi todos nuestros países aquí, desde México, Guatemala, Bolivia, Perú, en el caso nuestro, y bueno, y los demás de la región, ya muchos de ellos han presentado por primera, por segunda, hasta por tercera vez estos informes,
y en muchos de ellos la palabra juventudes, adolescencia y niñez, niños, niñas, no está. Y solo somos a veces nombrados en procesos de reactivación económica, por ejemplo, las juventudes y la reactivación económica. No estamos incluidos como, o incluides como un enfoque transversal, ¿verdad? Porque en cualquier, y de nuevo, es muy parecido al tema de género, en cualquier sector en los que pensemos, están incluidos las niñas, los niños, los adolescentes, las juventudes, y eso es muy importante pensar, ¿no? Es muy importante tener en consideración que existen estos grupos, que existen estas personas que tienen diferentes voces, opiniones y que también tienen derechos y que tienen derecho a ser escuchadas, escuchados y escuchadas. Entonces es importante, hemos coincidido con Patricia en varios espacios de Naciones Unidas y creo que en varias de las sesiones del Foro Político de alto nivel en Nueva York y ahora ya de manera virtual, y definitivamente hay un trabajo importante que tenemos que realizar para poder nosotros seguir promoviendo la participación de la niñez y de la adolescencia en estos espacios y poder permitirles que alcen su voz, que tengan también un espacio de opinión y que se les considere, ¿verdad? Entonces pasamos con nuestra última panelista para esta pregunta, Lisbeth. Cuéntanos cómo desde tu iniciativa o desde la iniciativa que nos presentas el día de hoy, cómo ustedes vienen contribuyendo con la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Agradezco un montón a Patricia porque acaba de mencionar cosas muy similares a lo que hacemos desde Balance. Creo que ese esfuerzo es muy grande y justo es lo que tratamos desde Balance, ¿no? Como bajar esta agenda a las realidades de las personas, que la conozcan, que puedan saber que su país se comprometió a algo y que tendría que estar cumpliendo con esos objetivos, ¿no? Me parece que es primordial llevar esta información de manera amigable, de manera comprendible también. Creo que es un gran esfuerzo el que nosotras también hacemos desde esto, y creo que es también enfocarnos a las que están más vulnerables, ¿no? Las que han sido más vulnerabilizadas a través de los años y en donde básicamente el acceso a esta información es limitada y se da de manera sesgada. Entonces creo que es importante realizar los trabajos desde ahí. Y creo que en el tema también vamos muy enfocados al tema de acceso a la salud y bienestar, a educación de calidad, y eso significa incluir a las personas adolescentes en todas estas temáticas, ¿no? Una cosa que vemos muy preocupante es que a las personas adolescentes no se piensa que pueden vivir con VIH, ¿no? Principalmente las mujeres. También hay unas poblaciones que tendrían que ser el punto focal también, como que se les ponga la atención, y no está siendo real esa atención integral, ¿no? Entonces, desde ahí nosotras también vemos que hay algunos, digamos, como puntos en los que se tiene que poner bastante atención, y con base en eso nosotras atendemos, ¿no? Creo que también es importante decir que nosotras bajamos esta agenda para cambiar el contexto y las realidades de las poblaciones en general. Si influimos con las personas adolescentes, también estamos cambiando la realidad de su comunidad. Puede ser los profesores, los servicios de salud, la familia en general. Creo que ahí significa poner la atención en cómo es que la comunidad va a permitir que las personas adolescentes y jóvenes tengan ese desarrollo pleno y placentero. También creo que es muy importante el tema que mencionaban, como cuestionar estos roles de género, justo porque la violencia viene de ahí, ¿no? La violencia en contra de las mujeres. Y creo que es importante brindar estas herramientas a todas las personas para que sepan cómo acceder a estos derechos o quiénes son donde pueden pedir apoyo para ejercerlos. También creo que es súper importante hacer esta incidencia política con las instituciones públicas, que es a quienes les compete, digamos, a nivel público, como tomar acciones efectivas y que sean realmente que atiendan a estas necesidades, ¿no? Me parece que en el tema de educación integral en sexualidad nosotras hemos trabajado bastante
aquí, digamos, hacer un poco de presión a la Secretaría de Educación Pública, que es a la que le compete, digamos, directamente, y que no lo ha hecho de manera eficiente, ¿no? Creo que es tener también ahí que estar sentándonos y exigiendo estas cosas, porque si no lo hace una institución pública, no lo vamos a poder hacer las organizaciones civiles ni la población en general, justo porque los recursos, los espacios vienen de una cosa de voluntad política. Entonces creo que es muy importante también centrarnos desde ahí. Y otra cosa en la que podemos influir con este tema de la Agenda 2030 es que desde la incidencia política que trabajamos en Balance, intentamos transversalizar la perspectiva de género, la perspectiva de juventudes, la perspectiva de diversidad sexual, ¿no? Entender que todas las personas también somos diversas en muchas cosas, pero principalmente también en el tema de la diversidad sexual es importante, ¿no? Saber que no todas las poblaciones somos heterosexuales, que también existen las necesidades de mujeres lesbianas y bisexuales, que eso significa alcanzar muchas cosas para la justicia, ¿no? También la justicia sexual y reproductiva. Me parece que es súper importante hablar de estas perspectivas, no solo en el tema, digamos, de igualdad de género, perspectiva de género, ¿no? Me parece que tendría que ser en los 18 ODS y que se tiene que tomar a la población adolescente en todos estos ODS. No solo tiene que ser para educación, no solo tiene que ser para la cosa del empleo, para la cosa del desarrollo y estas cosas, ¿no? Como que las personas adolescentes estamos aquí y sí es cierto que vamos a ser en algún futuro jóvenes, adultos que van a trabajar, que van a producir, pero estamos aquí y estamos estudiando, estamos trabajando, aunque eso no sea reconocido, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener toda esa gama de oportunidades, esa gama de acceso a la justicia para que sea una realidad y ejerzamos nuestros derechos de manera plena y efectiva. Muchísimas gracias, Liz, por compartir con nosotros. Y es cierto, creo que una de las formas en la que podemos nosotros contribuir con la implementación de la Agenda 2030 es haciendo esta incidencia local, como ustedes mencionaban, ¿verdad? Con las autoridades de educación, cómo tratamos ahí de que la Agenda 2030, que es algo como que se mira tan global, tan como que acá arriba, se traduzca en cuestiones locales con nuestros municipios, con nuestras autoridades que están más cerca de nosotros, con nuestras autoridades de gobiernos nacionales, para poder de alguna manera hacer realidad lo que busca o el eslogan de esta agenda, que es no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y que al final en el año 2030 no tengamos solo números estadísticos, sino de que nosotros podamos ver reflejado el éxito que podamos alcanzar en la vida de las personas, en las normativas, en los instrumentos normativos de nuestras localidades, ¿no? Cuán importante es esto. Entonces, para poder de alguna manera continuar con la conversación. Entonces, hemos visto cuáles son sus iniciativas, cómo vienen contribuyendo, pero ahora también quiero preguntarles ¿cómo es que, o cuáles son, no sé si nos puede mencionar una o dos de cada una, los desafíos y las oportunidades que ustedes han identificado durante el desarrollo de sus proyectos, de sus iniciativas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han visto que se ha presentado? Tanto, pongamos así, ¿no? Como dos desafíos y dos oportunidades. Empezamos con Dana. Bueno, desde las acciones que hemos implementado a través del trabajo de Las Niñas Lideran, pues se han encontrado muchos desafíos. Realmente este trabajo no es nada fácil, es de mucha lucha. Y bueno, se podrían mencionar desafíos externos, desafíos que están en casa y desafíos ya estructurales que están en la administración propia cuando se hace la incidencia política, ¿verdad? Pero uno de los que yo quiero destacar podría ser el adultocentrismo. Realmente a nosotras nos hace ser muy persistentes en este aspecto, porque las niñas y las adolescentes muchas veces a través de las propuestas que hacen con su trabajo no son valorizadas, no son una prioridad. Entonces realmente esta parte es una lucha en donde
es un apoyo colectivo que se crea a través de estos espacios, ¿verdad? Porque no se tiene la mayor atención. Entonces, es todo un protocolo para que a ti te puedan recibir incluso en una municipalidad. Entonces, una reunión o una audiencia con el alcalde, o sea, es súper difícil. Entonces, esto es realmente un desafío para nosotras, el poder insertar con las autoridades que toman decisiones y el poder presentar nuestras propuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, y otro desafío que yo podría resaltar podrían ser los externos, que la inseguridad, la pobreza, cómo nos limita a tener una participación activa, cómo limita que las niñas que sean de una comunidad rural no puedan participar en procesos de participación ciudadana, donde puedan estar capacitándose. Entonces, realmente en el área donde nosotros trabajamos existe mucha violencia, mucha inseguridad. Entonces, ese es otro desafío que como organización pues debemos tomar muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, nosotras necesitamos actividades, necesitamos espacios donde podamos cuidar también nuestra integridad. Entonces, yo podría mencionar esos dos desafíos y como oportunidades, bueno, quiero resaltar que a través de todos esos espacios podemos superarnos, podemos crecer como lideresas, ¿verdad? Y otra más es el replicar los conocimientos. Yo considero que cuando yo tengo un espacio de participación, yo puedo ir informando, ¿verdad? Tal vez no literalmente, pero yo puedo pasar y compartir esa información. Entonces, tenemos esta oportunidad de informar, ¿verdad? De informar más, de decir, mira, te invito, mira, es un espacio donde puedes aprender, si te pasa esto, decilo. Entonces, es realmente una oportunidad para nosotras el poder informarnos y poder replicar ese aprendizaje a las demás, ¿verdad? Y también que nos impulsa a poder generar en nosotras metas, ¿verdad? Y poder decir, es lo que yo quiero y lo voy a lograr, ¿verdad? Y poder brindarles esos espacios, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y acá puntos súper importantes. El tema del adultocentrismo es muy cierto, es muy real, ¿verdad? A veces nosotras y nosotras hacemos comentarios o generamos contribuciones, hacemos o facilitamos información y muchas de las, incluso recomendaciones que incluso son bastante técnicas y bastante sólidas. Y a veces es como que si nos descalificaran desde el inicio por nuestra edad, porque sin ni siquiera leer lo que estamos nosotros compartiendo. Es algo que yo creo que se comparte en muchas partes de la región. Otro punto que mencionabas era este tema de la lejanía, ¿verdad? De las comunidades, de las comunidades rurales, la alta centralización que tenemos en nuestros países y que deja definitivamente sin oportunidades a juventudes que no participan en las grandes ciudades y dentro de las grandes ciudades todo el sector periurbano que también tiene como que muchos desafíos. Y dentro de las oportunidades, importante este tema del empoderamiento, ¿no? Poder participar, construirnos, eso me parece súper genial. Muchísimas gracias y ahora pasamos con Teresa. Teresa, cuéntanos aquellos 2 desafíos y 2 oportunidades que has identificado durante el desarrollo de tu iniciativa. Bueno, el contexto seguramente como todas lo vamos a compartir, lo estamos haciendo, es muy adverso, muy complejo, ¿no? Quizás un desafío bastante cercano en el tiempo justamente es todas las desigualdades que ha evidenciado la crisis del COVID-19, ¿no? Sobre todo para las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, en múltiples aspectos, ¿no? En lo económico, en lo educativo, ¿no? Hay una crisis ahorita muy grande para resolver lo educativo en relación al COVID, ¿no? La teleeducación y los esfuerzos que algunos estados están poniendo para, y bueno, otros no, para poder garantizar este derecho, el acceso a la salud, etcétera. Y en términos de derechos sexuales,
derechos reproductivos, salud sexual y reproductiva, también el panorama es bastante desgarrador, ¿no? Porque esto está vinculado innegablemente a, por ejemplo, situaciones de violencia, a embarazos no deseados, a maternidades infantiles forzadas, ¿no? Y embarazos forzados, ¿no? Que obviamente coloca con mayor, o se agrava más para las mujeres y las niñas en áreas rurales, ¿no? Como justamente comentaba Dana, que también tiene que ver con esto, ¿no? La precarización obviamente de la vida se va a incrementar, ¿no? A raíz de esta pandemia y seguramente las mujeres pobres van a ser aún más pobres después, ¿no? A nivel global estamos hablando de millones de mujeres y de niñas jóvenes que van a asumir embarazos no deseados, que no van a tener acceso y que no tienen de hecho acceso a métodos anticonceptivos modernos y que estarán expuestas a prácticas de aborto clandestino y estarán expuestas a que su vida y su salud corra peligro, ¿no? Creo que ese escenario, el escenario del COVID, nos está colocando muchos desafíos para el trabajo de nuestras organizaciones, ¿no? Muchas organizaciones como las nuestras tienen un trabajo bastante cercano, ¿no? con las poblaciones, ¿no? Y de hacer talleres, de hacer actividades, eventos, y justamente toda esta dinámica de trabajo se ha visto tocada, ¿no? Por la crisis y nos está obligando a generar mecanismos y alternativas para poder continuar con nuestros trabajos, ¿no? Por otro lado, las medidas a las que nos enfrentamos también como sociedad, ¿no? Frente a lo que se está haciendo desde nuestros gobiernos, de nuestros estados para combatir la pandemia, también da lugar a debates muy necesarios, ¿no? Muchas medidas que se emprenden desde los gobiernos para combatir el COVID-19, en vez de apuntar al fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, han servido más bien para generar mayor represión a través de fuerzas militares, a través de fuerzas policiales, para hacer uso de mayor violencia, ¿no? Para utilizar recursos para compra, en nuestro caso, para compra de gases lacrimógenos en vez de respiradores y en vez de fortalecer los sistemas de salud, para impulsar leyes en otros países también, leyes y normas en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Yo pienso que esta crisis nos ha mostrado, ¿no? Nuevamente con más crudeza, ¿no? La realidad en la vida cotidiana de las mujeres, de las niñas, de las personas jóvenes, y se hace cada vez más necesario generar debates, ¿no? Acerca de temas que tienen que ver con la gratuidad de la salud, con la gratuidad de la educación, ¿no? Que parece que a veces se van como que debates que se van como escondiendo, ¿no? Y que hace falta nomás ponerlos porque al final de cuentas estos debates tienen que ver justamente con una cosa que las mujeres, los movimientos feministas de América Latina y el Caribe tenemos muy claro, y que se trata del agotamiento del sistema económico capitalista, ¿no? Porque es un sistema que depreda la vida, que vulnera los derechos de las mujeres, de las niñas, ¿no? En nuestra región estamos, y esto lo considero como otro desafío, que estamos viviendo un rebrote fundamentalista muy fuerte, muy bien financiado, con objetivos políticos y económicos también muy claros y de múltiples expresiones, ¿no? Desde el racismo, la misoginia, la discriminación, que al final de cuentas se traducen en programas de gobierno, en programas electorales que impiden, ¿no? El avance de los derechos para las mujeres, las niñas, la población LGBTIQ+, las comunidades indígenas, campesinas y los sectores populares en general, ¿no? Me parece que es fundamental hacer ese apunte, ¿no? Necesitamos llevar los debates justamente, mucho se habla de escenarios económicos cambiantes, ¿no? Y creo que es fundamental que podamos dejar un poco los eufemismos y hablar del agotamiento del modelo económico de manera más clara, más contundente, y empezar a pensar en alternativas orientadas más hacia la justicia social, hacia los derechos humanos, hacia la dignidad, hacia la libertad, y obviamente esa es una lucha que tendría que ser anticapitalista, antineoliberal,
¿no? Y antipatriarcal y anticolonial, ¿no? Creo que si pretendemos avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, que es tan integral justamente en relación a los derechos medioambientales, por ejemplo, hace falta poner estos debates y eso es un desafío dentro de nuestras organizaciones, colectivos y dentro de nuestros movimientos en general, ¿no? Por otro lado, también se puede colocar como una oportunidad, sin duda, ¿no? Y obviamente esto se acompaña de múltiples expresiones que están surgiendo y bueno, vienen desarrollándose de hecho hace muchos años en América Latina, ¿no? De formas de activismo, de defensa, de otras formas más innovadoras, ¿no? Y en las que los jóvenes, las personas jóvenes son protagonistas, ¿no? Plataformas culturales, de arte, de teatro, musicales, qué sé yo, que se convierten en expresiones innovadoras, creativas, alternativas y muy potentes en el momento justamente de generar pensamiento crítico y movilización y acción crítica para cambiar la sociedad, para transformar la sociedad, ¿no? Hay muchos espacios en ese sentido que nos hace falta también como organizaciones, articulaciones también tomar, ¿no? Ocupar, llevar nuestros debates ahí y dotar quizás de un contenido político, ¿no? Hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, de lo que implica eso en lo económico, ¿no? En lo político. Creo que eso esa es una oportunidad bastante potente para nuestras organizaciones, nuestras iniciativas, fortalecer las redes regionales, las redes nacionales, las articulaciones, ¿no? Fortalecer, ¿no? Nuestra agenda y nuestros movimientos feministas. Y bueno, creo que más o menos por ahí va. Muchísimas gracias, Teresa. Y puntos interesantes que mencionabas es la pandemia actual del COVID, ¿no? Y cómo nosotros estamos viendo de una manera más cruda, más incluso evidente, los diferentes problemas que las juventudes, que la niñez, que la adolescencia están enfrentando. Es importante pensar también cómo es que esto nos va a hacer retroceder, cómo es que esta situación del COVID-19 se transforma o se convierte también en un peligro, ¿verdad? Para dar pasos hacia atrás y no poder alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Otro punto importante me parece el tema de estructuras, ¿verdad? Estructuras que de alguna manera perpetúan las desigualdades, perpetúan también el tema de la pobreza, entonces, y que incrementan estas brechas que nos dividen en realidad en nuestra región, dividen a los diferentes grupos. Y finalmente el tema de el activismo como oportunidad, el activismo a través del arte, a través de las redes sociales, cómo es que las juventudes, las niñez y la adolescencia, los adolescentes estamos tomando los espacios disponibles de diferentes formas, nos estamos involucrando y activando y generando incidencia con nuestros pares. Muchísimas gracias, Teresa. La misma pregunta para Patricia. Patricia, ¿nos puedes comentar sobre 2 desafíos y 2 oportunidades que has identificado en el desarrollo del trabajo que ustedes vienen realizando para y con la niñez y la adolescencia en la región? Sí, yo voy a compartir los desafíos, creo que son comunes con lo que mis colegas han mencionado. Tenía aquí planteados 2 que nosotros como organizaciones de derechos de la niñez, del Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y Caribe, solemos enfrentar permanentemente, y los propios niños, niñas y adolescentes y sus organizaciones. Y es efectivamente la mirada proteccionista y adultocéntrica, que no considera que niños, niñas y adolescentes tengan una voz, tengan una opinión, o se les mira simplemente como objeto de consultas, de preguntas sobre su situación y cómo lo viven, que está muy bueno, pero al momento en que ellos hacen propuestas y recomendaciones,
estas no se ven reflejadas en los espacios, en las decisiones para las que se hicieron. Entonces es un reto y además subestiman que hayan sido ellos capaces de elaborar estas propuestas y que posiblemente las organizaciones que apoyamos sus procesos estamos poniendo ahí el contenido y la propuesta. Sí, eso tiene que ver con todavía casi 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, el desconocimiento y desvaloración de niños, niñas y adolescentes como sujetos capaces de proponer, capaces de tener una voz propia, ¿verdad? De hecho, nuestro trabajo es facilitar procesos para acercarlos al conocimiento de los derechos, pero en sí son ellos quienes desde su propia vivencia pueden decirnos mejor cómo tanto los estados, las organizaciones de sociedad civil y los adultos puedan hacer mejor y hacer realidad sus derechos. Y lo mismo pasa con la sociedad civil adulta, con nuestra sociedad civil. En el proceso de ODS todavía no conseguimos ser suficientemente incluidos, a pesar de que reconocemos los esfuerzos que se hacen desde el sistema de Naciones Unidas, desde los gobiernos, algunos gobiernos, muchas veces en los países, en el nivel nacional especialmente, se depende de la voluntad política para incluir las voces de sociedad civil, y muchos procesos son hechos a meses o a semanas del High Level Political Forum, y la sociedad civil se ve a última hora convocada en procesos que son pseudo participativos. Si hay no hay suficiente espacio, creo que, y el marco de COVID lo agravó este año. Es una situación real, pero también es una situación real que desde hace más de 3 años venimos luchando, y estos mecanismos son una muestra de ellos para la inclusión de la voz adulta, de la voz de la sociedad civil adulta, inclusive, ¿verdad? Entonces son esos dos desafíos. Como oportunidades, sí, yo creo que una gran oportunidad especialmente ha sido cómo COVID ha reflejado todas las posibilidades que hay y algunas barreras que pueden cerrarse, como este evento, por ejemplo. O sea, podemos tener un evento con participación de tantas personas en un espacio virtual democrático, ¿no? Que no implica un costo, ¿verdad? Y que puede ayudarnos a acelerar algunos procesos, conocernos más y unir fuerzas. Y ahí viene la segunda oportunidad, que el espacio del movimiento mundial para nosotros es muy rico, de articular diferentes esfuerzos. Las ONGs que son parte tienen diferentes especialidades, diferente expertise, diferente contribución enfocadas en la niñez. Algunas son bastante expertas en el enfoque de género, otros en temas de pobreza, otros especialmente en algunos derechos en los que se focalizan. Y al mismo tiempo, entonces, eso nos muestra la importancia de la articulación y la alianza con otros, que creo que es una gran oportunidad. Y son dos aspectos de lo que ahora COVID y lo que nos ha exigido como innovación, iniciativas y aprovechar formas y buscar formas nos ha mostrado, pero coincido con Teresa que especialmente son los propios niños, niñas y adolescentes y los jóvenes que con su activismo que ya venían ejerciendo digital y que no era tan suficientemente valorado, han estado más listos para enfrentar este contexto. Creo que esas son importantes oportunidades. Nosotros lo estamos tomando como aprendizaje y creo que nos va a permitir renovar nuestros paradigmas de una nueva forma de abordar la lucha por los derechos humanos de todas las personas. Muchísimas gracias, Patricia. Puntos súper importantes, ¿no? Ver en el tema de las oportunidades, ver también este desafío, este contexto tan complejo como una oportunidad, ¿verdad? Y un poco rescatar aquel trabajo que muchas veces ya se venía realizando mucho activismo por parte de las juventudes, tomando diferentes espacios, haciendo diferentes cosas, y muchas veces
estas contribuciones no eran tomadas tan en serio porque era, no, es que es virtual, es que no es igual que lo real, es que son jóvenes, no, es que eso, no. Y ahora nos damos cuenta que es parte de la dinámica social. Tenemos una vida fuera de la virtualidad, pero también hay procesos en la virtualidad y de repente todos estos, esta tecnología nos permite a nosotros tener más espacios de participación y de diálogo, ¿no? Y contribuir y generar contribuciones, recomendaciones, demandas a los diferentes tomadores y tomadoras de decisiones, pero también a la sociedad civil, ¿no? Porque a veces son los mismos grupos que a veces cuesta un poco poder introducir esta mirada de incluir a las juventudes, a la niñez y a la adolescencia como pares, de manera horizontal, ¿no? Entonces eso es muy importante y en el tema de los desafíos, también, ¿no? Creo que en muchos de nosotros estamos como que coincidiendo en las diferentes temáticas que van presentando las diferentes panelistas, que Dana y Teresa también nos han comentado, pero definitivamente este adultocentrismo es muy complejo y es algo con lo que, a pesar de nuestras contribuciones, es algo que lo encontramos todos los días. Entonces, la necesidad, ¿no? de no desvanecer por esto, de no desanimarnos, de no asustarnos también, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, muchísimas gracias, Patricia. Y la misma pregunta para Lisbeth. Lisbeth, cuéntanos, ¿cuáles han sido estas dos oportunidades y desafíos que has encontrado en este proceso desarrollando tu iniciativa o la iniciativa que nos presentas el día de hoy? Sí, no quisiera ser reiterativa con lo que ya comentaron, pero sí creo que un desafío muy importante y que ha sido constante en el andar de estas actividades que realizamos es la creación de políticas públicas desde la mirada adultocentrista, justo por lo que ya comentan, ¿no? Como ver a los adolescentes y jóvenes como no sujetos de derecho, como que no saben lo que quieren y demás. Creo que también es importante que ver que estas políticas públicas se hacen más allá de, para ejercer derechos, se hace desde la visión de criminalizar y estigmatizar a las poblaciones. A partir de eso es que se están haciendo estas políticas públicas. Creo que es importante verlo y poder analizar a profundidad cómo es que podemos influir y contrarrestar estas iniciativas. Creo también que otro desafío muy importante es el avance que han tenido los grupos antiderechos, y estas políticas también que se están haciendo para la no realización de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Me parece que se han apropiado de muchos espacios en el que nosotras participamos, han tenido un gran avance en muchos espacios a nivel escolar, a nivel comunitario, a nivel políticas públicas. Creo que es importante también mirarlo y saber que es una realidad que existen estos grupos que van muy fuertes. Aquí en México están muy fuertes con, digamos, hacer políticas públicas que violen los derechos de adolescentes y jóvenes y que van enfocados desde una mirada integral, como la perspectiva de familia ahora le llaman también. Creo que es importante saber desde dónde van a atacar para poder contrarrestar un poco y que esas actividades no vayan a la realidad, porque creo que vulneran un montón de derechos a nivel comunitario, pero principalmente a las poblaciones más marginalizadas y vulnerables, como son las personas menores de edad, ¿no? Creo que es importante también saber que se apropian nuestros discursos, que hablan los mismos términos, le dan vuelta. Creo que también poner como atención en eso es muy importante para poder nivelar, ¿no? Como esta balanza. Me parece también que es importante no poner todo en papel, ¿no? Como no pensar que para proteger a las personas adolescentes tendríamos que criminalizar todo lo que hacen, ¿no? Como ahora el tema del matrimonio, el tema de las uniones y demás. Me parece que hay un montón de realidades que tendrían que ser analizadas en su diversidad y en su contexto, en qué es lo que necesitan realmente. Entonces, eso también es un desafío que vemos desde la organización.
Y una de las cosas que encontramos como una oportunidad, me parece que son estos espacios que son muy valiosos también para poder aprender las unas y de las otras, saber cómo es que en diferentes contextos han podido avanzar, cómo es que, cuáles son las acciones que están funcionando para implementar esta agenda y hacerla una realidad, qué está cambiando la vida de las personas a nivel local. Creo que eso es muy importante, conocernos y hacer redes, apoyarnos mutuamente y como comentaba Rosy, como a la distancia, ¿no? Saber que si estamos bien en México, también hay personas en Guatemala que están cambiando las cosas, saber que desde Perú también están haciendo un montón de cosas y creo que eso podría unir los esfuerzos, ¿no? Y cambiar, digamos, una realidad a nivel mundial, digamos. También creo que es muy importante otra oportunidad, justo las nuevas generaciones de niñas, adolescentes y jóvenes. Creo que vienen con todo, tienen estas herramientas para acceder a la información, tienen estas ganas de participar, tienen un montón de vida que dar, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y esas son cosas que a mí me llenan, ¿no? Como ver a las personas participando en estos espacios, ver a personas adolescentes, a jóvenes, diciendo qué es lo que necesitamos, alzando la voz cuando alguien intenta callarnos, me parece que es muy importante y esas son de las cosas que más aprecio de compartir esos espacios y de trabajar el tema de derechos humanos. Me parece que esas son las cosas que tendrían que cambiar un poco las realidades que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Rosy. Muchísimas gracias, Liz. Y puntos también súper importantes, el tema de este avance, ¿verdad? De estos grupos que en realidad ha habido una lucha tan grande, un proceso tan grande de tantos años para poder conquistar un poquito más sobre nuestros derechos, para poder ir avanzando en esto y ahora vemos estos grupos muchas veces transgiversando la información, ¿no? Desinformando a las personas, moviendo cuestiones también desde el miedo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que nosotras y nosotros también considerar y eso en realidad en todos los sectores, o sea, incluso hasta de la Agenda 2030, ¿no? Ataques que no tienen un fundamento, que muchas veces nacen del desconocimiento de este proceso. Ahora a nivel regional, en el tema de justicia ambiental, estamos con el tema del acuerdo de Escazú y también ataques de grupos que, por ejemplo, nos dicen, no, es que van a regalar parte de tu Amazonía a una ONG. Y la gente, o sea, si a mí me dicen eso y si yo no conozco el proceso, yo voy a decir, ¿por qué le van a regalar a mi Amazonía a una ONG si es de todos? Y cuando las cosas no son así, cuando muchas veces estos avances, estos procesos, en el caso del Acuerdo de Escazú, lo que se busca es proteger los derechos humanos de los defensores ambientales, y que muchos son jóvenes, y también poder tener el derecho de acceder a información sobre temas ambientales y también poder participar y ser tomados en cuenta a través de procesos de consulta previa cuando vayan a realizar un proyecto o cuando vayan a concesionar algo, ¿verdad? Y cuando nosotros explicamos eso es como, wow, entonces, ¿cómo es que esta desinformación basada en el miedo va calando en nuestras comunidades y la importancia de que nosotros no permitamos eso y de repente, en vez de tener una posición de confrontación, de tratar de informarles, ¿verdad? Y si alguien de repente por desconocimiento también dice algo, decirle, mira, aquí está, léelo, o sea, aquí yo te informo, mira. Entonces, y generar una sociedad mucho más informada que pueda entender, ¿no? Acerca de estos procesos y de estas luchas que en las que hemos venido trabajando y por las que hemos venido haciendo abogacía desde hace mucho tiempo. Oportunidades, me parece tan genial y tan bonito escuchar esto de que te hace feliz, el tema de ver que hay otros jóvenes haciendo cosas, de que hay otros jóvenes activando. Creo que dice mucho de esta vocación, ¿verdad? De este sentirte bien, viendo a otras personas activando, otras personas tomando la palabra, otras personas creyendo en que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Entonces, eso me parece súper bonito y en realidad es admirable porque creo que nos dice mucho de esta capacidad
de poder trabajar con las personas de nuestra comunidad, ¿verdad? Y también el hecho de lo que mencionabas, ver a gente en diferentes espacios, en diferentes países, activando, a veces cuando estamos en ese proceso nos sentimos muy solos y solas y soles, o sea, nos sentimos como, Dios, no sé, a veces nos derrumbamos y pensamos, ya voy a dejar esto, voy a dedicarme a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero ver a otra gente como ustedes que inspira, yo creo que eso es increíble, ¿verdad? Y eso nos da como fuerzas para, uno, seguir trabajando y seguir contribuyendo, y dos, para no sentirnos fuera del contexto, para no sentirnos aislados, y tres, también para pensar que no es solo un proceso en nuestra comunidad, sino que ese proceso es parte de un proceso más grande, donde hay mucha más gente involucrada. Con esto, y tomando también en consideración lo que mencionaba Eliana, que es parte de nuestro equipo, es parte del grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes, es parte del equipo que hoy día nos está ayudando a moderar todos los mensajes. En caso tengan alguna pregunta, por favor pónganla en los comentarios para poder al final tomarlas y preguntarle o realizarlas a nuestras panelistas el día de hoy. Bueno, ha sido una conversación súper interesante y llegando un poco al final, tenemos una última pregunta para ustedes. Y esta es, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo podemos acelerar este proceso? ¿Verdad? Hemos hablado de las contribuciones en estos años, de lo que estamos haciendo en este momento, pero ¿qué se viene para el futuro? Este año es la década de acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y lo que se está buscando es no perder el momentum, acelerar el proceso, y yo quiero preguntarles a ustedes qué es lo que viene para el futuro con sus iniciativas y sus proyectos, y de repente cómo podemos sumarnos también. Dana, iniciamos contigo. Bueno, yo considero que es muy importante el seguir exigiendo que se garanticen los derechos humanos, que tengamos educación, que tengamos salud gratuita, que haya seguridad, que haya recreación, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental para el desarrollo integral de las niñas y las adolescentes, o niñez, adolescencia y juventud, ¿verdad? Entonces, yo considero que siempre es bien importante seguir con la lucha constante para exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Y también quiero recalcar que en Guatemala también es muy importante para nosotras el poder seguir monitoreando el cumplimiento de los decretos que ya han sido aprobados, aquellos tratados internacionales que ya están aprobados por Guatemala y muchas veces no se están cumpliendo. Entonces, a través de esos monitoreos, nosotros nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Si se está cumpliendo o no, ¿verdad? Y entre esos está la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo por cumplir? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede proponer? Entonces, a través de esa inserción, de la evaluación, ¿verdad? Ya nosotros podemos seguir proponiendo algunas soluciones desde los contextos en los que estamos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también es bien importante para nosotros el poder seguir creando espacios donde se pueda visibilizar la realidad, donde podamos no solo aprender, ¿verdad? Porque una parte de nuestra formación y otra parte es el exigir, el trabajar, el luchar juntas, porque se puedan dar cuenta las demás personas qué es lo que estamos pasando, qué es lo que necesitamos, qué se tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces, como decía, muchas veces muchas personas están promoviendo políticas públicas y no es lo que necesitamos, ¿verdad? A través de los procesos de participación ciudadana nosotros podemos crear algo concreto, podemos crear algo donde se pueda hacer acorde a lo que estamos pasando. Entonces yo considero que esas tres acciones son las que podemos seguir implementando como niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Dana, y qué bueno que estén pensando también en el tema del monitoreo, ¿verdad? Así como la Agenda 2030, el proceso de monitoreo. Muchísimas gracias por esta contribución. Ahora pasamos a Teresa. Por favor, coméntanos qué viene para el futuro con su organización, con su iniciativa, y cómo de repente podemos sumarnos a este proceso.
Creo que es importante recalcar el trabajo que están haciendo ya las compañeras y justamente eso es algo que desde muchos espacios debemos continuar, ¿no? Que tiene que ver con justamente fortalecer, ¿no? Las capacidades de las personas jóvenes, niñas, niños, adolescentes, de la sociedad civil en general en relación a estas agendas, ¿no? Generar espacios de discusiones, de consulta, de articulación, de movilización colectiva justamente para poder bajar, ¿no? Bajar, si es la palabra, o traducir, ¿no? Estas agendas a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, ¿no? Me parece que eso es fundamental para lograr la apropiación de los ODS y de muchos otros compromisos que se asumen igual para que la población, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes también activen en ese sentido y hagan una defensa, ¿no? de estas agendas. El monitoreo me parece que es fundamental, como menciona Dana, y es una cosa que hace falta fortalecernos también, ocupar y conocer cada vez mejor cuáles son los mecanismos de participación para la sociedad civil en diferentes espacios de incidencia, ¿no? Regional e internacional, también es una cosa muy pendiente y, bueno, necesaria de seguir haciendo, ¿no? Y bueno, una última cosa que me parece que es fundamental es la articulación popular, ¿no? Al final la lucha por la igualdad, por la justicia social, es una lucha contra todas las opresiones, ¿no? Tiene que ser una lucha articulada de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, indígenas, estudiantes, ¿no? Es una lucha la lucha por los derechos humanos, por los objetivos de desarrollo sostenible, es una lucha por la vida, por la dignidad, y bueno, y ahí tiene que ser, ¿no? Tenemos que tener una posición claramente y contundente, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista, ¿no? Y eso desde nuestras organizaciones es algo que debemos fortalecer, ¿no? Eso, nada más. Muchísimas gracias, Teresa. Y el tema de la dignidad, ¿no? O sea, no es vida sin dignidad, ¿verdad? Muchas veces hablamos de la vida, pero también dónde está la dignidad, ¿no? Y cómo alcanzamos esta dignidad a través de alcanzar y perfeccionar nuestros derechos humanos, independientemente de la edad que tengamos, de quiénes seamos, de dónde estemos, ¿verdad? Entonces, eso tenerlo siempre presente. Patti, ahora el turno es tuyo. ¿Qué es lo que viene en el futuro con ustedes, con el trabajo que vienen realizando y cómo más niñas, niños y adolescentes pueden sumarse a estos procesos? Sí, para nosotros como movimiento hemos planteado algunas medidas que son necesarias para acelerar los progresos de las ODS para los niños, niñas y adolescentes en la siguiente década. Y en base a todo lo que ha sido discutido en esta sesión hoy, un primero es incluir a los propios niños, niñas y adolescentes de manera activa, ¿no? Reconocerlos, valorarlos como parte de la sociedad civil, porque muchas veces se habla de la sociedad civil y no se piensa que los niños y niñas son parte de esa sociedad civil, para acompañar las acciones de implementación, para el monitoreo, para la evaluación, para la elaboración de los informes en los niveles nacionales. Esta mirada como sujetos, como actores claves es fundamental. Tienen una capacidad de propuesta y de acción que no es suficientemente aprovechada ni valorada, ¿verdad? Un segundo punto que tiene que ver con el contexto mundial que vivimos con la pandemia de COVID. Es un gran desafío que la brecha y la desigualdad de nuestra región se ha incrementado, se ha profundizado, se ha evidenciado. Y esa desigualdad va a afectar especialmente a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, los más pobres, los más vulnerables. Los índices de pobreza los ha medido CEPAL, hay muchos estudios que ahora se están planteando cifras a nivel mundial, pero especialmente en nuestra región, nos exigen como medida urgente abordar medidas contra la pobreza infantil en la siguiente década, ¿verdad? En eso hemos tenido un gran retroceso y que tenemos que abordar. También hemos hablado de la evidencia, cómo el confinamiento exacerbó los índices de violencia contra niños, niñas y adolescentes y también contra las mujeres. Son terribles las cifras que nos han mostrado, tanto en los niveles nacionales como regionales y globales. Necesitamos
una acción en términos de protección contra la violencia. La salud mental de las familias, la violencia contra niños y niñas, los abusos sexuales han sido implementados de una manera muy dolorosa, y debo decirlo, muy dolorosa. También es importante en términos de la educación. Se han cerrado escuelas, se ha intentado la educación virtual. Pues tenemos que tener en este nuevo contexto, cómo garantizar el acceso a la educación. Nosotros tenemos comunidades rurales, aquí las compañeras seguramente comparten, niños que no tienen acceso a internet, o adolescentes en zonas urbanas pobres que no tienen carga para la llamada virtual, o sea, no hay dinero o no tienen internet en casa. Entonces, ¿cómo los estados tienen que abordar esta situación? ¿Cómo la cooperación internacional tiene que ubicar esta situación? Y además, ¿cómo aseguramos que los niños vuelvan a la escuela en cuanto sea seguro hacerlo? Porque esto también ha evidenciado la precariedad de nuestras escuelas, especialmente en las zonas más pobres y alejadas. Una quinta acción que nos parece importante es, por supuesto, no permitir hacer lo posible para que el retroceso en los derechos se vea incrementado. Hay que incidir, nuestra agenda de incidencia va a estar más intencional en que los derechos de todos los niños y las niñas de manera integral, como muy bien lo comparten las colegas, no es un ODS el que debe ser priorizado, o sea, hay una visión, la agenda lo enmarca, hay una integralidad de los derechos que debemos considerar, y especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que es nuestra guía para la incidencia, especialmente por la temática, cómo puede estar conectada y los niños y niñas al centro, pero sobre todo considerar la inversión pública, la inversión social pública, porque política pública sin inversión es una irrealidad. Y finalmente, retomar también algo que hemos compartido en esta sesión, la importancia del trabajo articulado y conectado entre diferentes organizaciones, entre diferentes enfoques, expertise, pero comparto, teniendo los mismos enfoques y valores en el centro los derechos y este fortalecimiento necesario en los países de los sistemas nacionales de protección, que además tienen que reforzarse con una inversión que no sea por ahí por donde empiece a cortarse los presupuestos públicos que ya se están viendo afectados. Esos serían algunos puntos que dejamos para ustedes. Muchísimas gracias, Patricia, por en realidad todos estos aportes y sí, ¿no? Considerar todo lo que aún nos queda por hacer y aquí teniendo en cuenta un comentario, por ejemplo, de Joel Porras, que decía, exacto, vemos desde 1 a 4 niños y niñas accesando a clases desde solo un teléfono móvil, ¿no? Desde solo entonces ahí nos damos cuenta todas estas brechas y antes no las mirábamos porque a veces se trataba de poner estas situaciones de pobreza, se trataba de como maquillarlas un poquito para que no le duela tanto al ojo. Ahora con el COVID las hemos visto pero bien y están ahí, ¿no? Y la falta de acceso a banda ancha en la región, el tema de cómo la pobreza se ha concentrado en la ruralidad, cómo es que hemos visto que necesariamente no todas las comunidades tienen la misma oportunidad para desarrollarse en temas educativos, en temas de acceso a salud, etcétera. Y tenemos por eso también una serie, un proceso migratorio interno bastante fuerte, ¿no? Que termina llenando a las ciudades de personas y que muchas veces en las ciudades también las personas son expuestas a muchísimas cosas más. ¿Pero por qué? Porque tuvieron que salir, dejar a su casa, su comunidad por mejores oportunidades, porque lamentablemente no es lo que encontraron, no encontraron esta oportunidad de poder vivir una vida digna en su casa, en su comunidad, con su familia, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces, la misma pregunta para Lisbeth. Lisbeth, cuéntanos un poco qué
qué es lo que viene para adelante, para el futuro, y cómo podemos de repente participar e involucrarnos en este proceso. Sí, igual coincido con mis compañeras. Me parece que lo que debemos de seguir haciendo es monitorear estos avances de la Agenda 2030, saber si es que están llegando a la realidad, si es que se van a cumplir, saber si es que o van a maquillar algunas cosas, digamos. Me parece que también es muy importante continuar apelando a que se atiendan las necesidades y como los problemas estructurales, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la pobreza, la violencia, la educación, como que creo que es fundamental empezar desde ahí y saber que si no mejora eso, no va a poder mejorar lo que está arriba, ¿no? Como todas estas problemáticas. También creo que es muy importante lo que mencionan, ¿no? Como dar continuidad a los trabajos que estamos haciendo a nivel comunitario. Creo que eso es primordial, porque si nadie los está atendiendo, nos toca seguir dando el esfuerzo, echándole ganas, pero también creo que es este nuevo liderazgo de las juventudes, ¿no? Como fortalecerlo y que dejemos a nuevas generaciones continuar con este trabajo. Y tenía otro punto que creo que es fundamental, como continuar haciendo énfasis en que la comunicación y el trabajo de las organizaciones tiene que ir de la mano en conjunto con los avances que tiene el gobierno, ¿no? No creo que tenemos que tener un diálogo común y abierto, digamos, de manera real para saber que el gobierno, pues, las organizaciones civiles no somos enemigas del gobierno. Estamos ahí para exigir cosas que no se están cumpliendo y que nos tienen que dar la voz, porque eso es parte de la democracia, ¿no? También aquí en México estamos como hablando de esta crisis que estamos pasando con el COVID, cómo va a ser esta nueva normalidad, le llaman, y también apelamos a que no sea una nueva normalidad. Lo que estaba antes no nos gustaba, aumentaron un montón los casos de violencia y esperamos que sea una nueva realidad en donde realmente se atiendan estas cifras, este aumento en el tema de violencia, esta cosa de la educación que no está satisfaciendo a las poblaciones. Ya lo mencionaba Patricia, ¿no? Tuvieron todo este tiempo como clases en línea, saber si es que funcionaron esas clases en línea, saber si es que les brindaron estas herramientas o realmente no funcionó de nada, y también saber si accedieron todas las personas a esta educación, ¿no? Creo que es primordial y me parece que seguir como dando seguimiento es importante, no quitar como las ganas, no quitar como el esfuerzo que hacemos en conjunto. Y para como seguir el trabajo que tenemos desde Balance, pues tenemos una página en Facebook, en Twitter, se llama @balancejoven, y también ahí estamos como difundiendo todas las actividades que estamos haciendo desde y para adolescentes. Muchas Muchísimas gracias, Lisbeth, y por la invitación para checar también sus redes sociales y contribuir también con el trabajo que ustedes vienen realizando. Un tema muy fuerte aquí, el tema de los problemas estructurales. Muchas veces ahora no se habla de todo lo que estamos viviendo con el COVID y demás, pero no nos damos cuenta que estos problemas ya existían, ¿verdad? Y que este es el resultado de no atender estas demandas históricas de mejor educación, de tener mejores oportunidades, de tener mecanismos o espacios, instituciones que protejan los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres jóvenes, de las mujeres en general, ¿no? De tener siempre este proceso de descentralización mal hecho y deficiente, ¿verdad? Entonces, muy importante esto de trabajar en estas brechas estructurales. Y definitivamente creo que todas las contribuciones que nos han podido compartir el día de hoy han sido este diálogo ha sido bastante rico, ¿no? Hemos visto diferentes perspectivas, hemos visto cómo es que los problemas, respondíamos incluso ya a algunas de las preguntas con las contribuciones últimas de Patricia, ¿no? Cómo son estos retos en el marco del COVID frente a los derechos de las juventudes al tema del alcance de los ODS. Hemos visto también aquí
También se ha podido responder algunas de las otras preguntas, como cómo es que podemos hacer que estos objetivos sean más accesibles para los niños, las niñas y los adolescentes, para concretarlos al 2030, ¿no? Nos hablaban desde la acción en los territorios, desde los procesos de monitoreo, nos hablaban desde el activismo, del activismo desde las redes sociales, nos estaban hablando de poder hacer el seguimiento con nuestras autoridades para generar estos instrumentos normativos, como en el caso de DANA en Guatemala. Entonces, ahí hay muchos ejemplos de cómo nosotros podemos ir trabajando para que estos objetivos sean más asequibles para las juventudes e informar, ¿no? Informar a nuestros pares, a los grupos jóvenes, de niños, de adolescentes y de niñas en nuestra comunidad acerca de qué es lo que es la Agenda 2030 y el rol que tenemos nosotras, nosotros y nosotras para poder alcanzar esos objetivos, porque es una responsabilidad compartida entre los gobiernos, los actores de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestras actividades en nuestras casas, en nuestras escuelas y demás. Entonces, yo creo que con eso vamos nosotros cerrando. Lamentablemente por temas de tiempo no vamos a poder abrir el espacio a más preguntas, pero hemos podido, de las preguntas que han realizado en los comentarios, hemos podido identificar las respuestas durante esta sesión y durante todas las contribuciones de las panelistas. Yo quiero agradecerles a Dana, a Patricia, a Lisbeth y a Teresa por sumarse el día de hoy. Ha sido una súper experiencia. Es nuestro primer webinar desde el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del mecanismo regional, y estamos muy nerviosos y estamos muy felices de tener la participación de todas y todos y todas ustedes en este espacio, y vamos a estar colgando el video en nuestra página de YouTube. Tuvimos un problema con la transmisión en vivo, pero vamos a estar colgando nuestro video en YouTube. Yo solo quiero darles el pase para un mensaje de despedida de cada una de las participantes. Les pedimos que sean breves para poder culminar con la sesión del día de hoy. Iniciamos con Dana. Bueno, yo solo quería agregar y hacer un llamado a todas las organizaciones de sociedad civil y al gobierno a que puedan poner como centro la Agenda 2030, ¿verdad? Y que puedan direccionar sus acciones hacia el cumplimiento de la misma, ¿verdad? Y sobre todo que las alianzas son muy importantes, y gracias a Kirsten Price, que también ha sido parte de una gran alianza y de las acciones que se han podido hacer para niñas y adolescentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Dana. Teresa. Sí, no, solamente agradecer nuevamente la invitación. Qué bueno que se abran estos espacios. Estos espacios son justamente una respuesta a esto que nos está complicando cada vez más, ¿no? Si antes los espacios regionales e internacionales eran difíciles para acceder para la sociedad civil, muy restringidos, ahora lo son aún más, ¿no? Entonces, qué bueno que hayan estos espacios, que no sea el último, y bueno, a seguir fortaleciéndolo, ¿no? Gracias de nuevo y bueno, que tengan buenas tardes igual. Muchísimas gracias, Teresa. Patricia, por favor, cuéntanos. Sí, solo, bueno, agradecer el espacio, felicitar realmente el trabajo de todas las organizaciones, las voces de todos y de todas, y nuevamente reiterar la importancia de que la Agenda 2030 y los ODS cumpla su principio importantísimo de no dejar a nadie atrás, y en ello niños, niñas y adolescentes son actores que debemos seguir promoviendo su inclusión y haciendo incidencia para que la Agenda 2030 y los ODS se hagan realidad en la vida de cada niño, niña y adolescente, en esa vida concreta, en las comunidades, en las familias, en los países, en las regiones y en el mundo. Nada, sí, invitarlos, me sumo también al pedir, como dicen las colegas de México, sigamos echándole ganas. Me encanta siempre esa frase, de verdad, y esto es muy importante porque en este momento la humanidad entera está viviendo
una situación muy compleja y nunca más que antes necesitamos no solo echarle ganas, sino también apoyarnos e inspirarnos mutuamente. Un abrazo a todos y todas y juntos en el trabajo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia. Lisbeth. También muchas gracias a las compañeras por estar y compartir sus conocimientos. Agradecerte a ti, Rosario, y agradecer a todas las personas que nos están escuchando. También hacer un llamado a no olvidar la Agenda 2030, a no olvidar que las personas adolescentes y jóvenes son sujetos de derecho y que saben perfectamente qué hacer y cómo hacerlo. Hay que darles los espacios solamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con ese gran mensaje de que por favor entiendan que somos sujetos de derecho. Sí, somos sujetos de derecho, no somos beneficiarios, estadísticas, no somos problemas, somos sujetos de derecho, somos personas, somos pensantes y estamos aquí para contribuir y necesitamos que nos miren como iguales. Con eso yo les agradezco a ustedes por sumarse, también le quiero agradecer al equipo organizador, a todas las organizaciones que forman parte del grupo. Quiero también compartir aquí quiero compartir nuestro correo electrónico para que ustedes puedan contactarse con nosotros y nosotres en el grupo. Aquí está, es grupo.nayj.lac@gmail.com. La página de YouTube la compartimos ya en la sección de comentarios. Ahí van a poder ver el video, la grabación del video de la sesión de hoy. Y yo quiero agradecerles nuevamente a todas las personas, a todos los asistentes que se han sumado a este diálogo. Ha sido una súper experiencia y definitivamente creo que con estas palabras nos despedimos de esta sesión y les invitamos a seguir generando incidencia en sus territorios. Y con eso, bueno, muchísimas gracias y que todos, todas y todas tengan un buen día. Recuerden, Agenda 2030 ahora. Muchísimas gracias, adiós a todos y que tengan un lindo día. Chao.